Hola, bienvenidos de nuevo a otro vídeo del canal y a otro vídeo de actualizaciones de Replay OS. Han pasado 3 releases ya desde el último vídeo, así que hay un montón de cambios y cosas que comentar. Y como siempre, pues nada, me estoy abriendo aquí la lista de cambios en mi ordenador para ir siguiéndola y sin más vamos a empezar con los diferentes cambios. En el último vídeo, si no recuerdo mal, llegué a comentar hasta la versión 0.57 y hice una explicación de una de las características que se introdujeron en la 0.58, ¿vale? Que era el soporte para el nuevo sistema de lectura de inputs, de botones, que es el que se llama por bitmask, por máscara de bits, ¿vale? Entonces no me voy a enrollar mucho más explicando esto porque ya lo expliqué en el anterior vídeo. Lo único que decir que, bueno, fue introducido en la versión 0.58, que es con la que vamos a explicar ahora todos los cambios. Y este nuevo soporte de lectura por bitmask, por máscara de bits, básicamente ofrece tres mejoras. Uno es, bueno, que baja la sobrecarga del CPU, aunque bueno, pueda ser un poco ridícula en términos de potencia general de la Raspberry. La Raspberry pues no se va a enterar mucho, pero bueno, siempre es bueno, cuanto menos se use, pues mejor. ¿Vale? Básicamente, con el sistema anterior, que es el sistema clásico de lectura de botones, normalmente por cada mando que se conecta, ¿vale? Que está conectado, se hacen entre 12 y 16 lecturas por frame de animación, ¿vale? O sea, si tienes, por ejemplo, dos mandos, pues a lo mejor haces 32 consultas para ver el estado de todos los botones. Mientras con el nuevo sistema de input bitmax solamente haces una lectura por mando y en una sola vez digamos que lees el estado de todos los botones, con lo cual es bastante mejor. Luego, lo que se llama foto consistente, que es precisamente como solamente se hace una lectura para leer todos los botones, tienes una foto muy precisa de lo que ocurre en un preciso momento con los botones. Mientras que si tienes que hacer lecturas separadas, dentro de un bucle, que vas leyendo de una en una, podría cambiar el estado de los botones en ese periodo de tiempo, aunque sea muy pequeño, con lo cual siempre ofrece más precisión, ¿vale? A la hora de la lectura. Y luego también este sistema pues ofrece menos latencia, ¿ok? Eh, Al final, pues al hacer la lectura de una sola vez, pues también eso mejora la latencia, aunque sea imperceptible realmente, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista técnico, pues así sería. Y lo que sí que realmente yo diría que mejora más es eso, digamos, la respuesta y el que no haya o haya muchas menos pulsaciones fantasmas, ¿no? Que es lo típico que a veces parece que no le has pulsado el botón o como que no te hubiera capturado bien la pulsación. Este sistema de lectura teóricamente pues mejora ese problema, ¿vale? Vale, siguiente añadido. eh, si nos vamos aquí a vídeo, hay una nueva opción que se llama CRT Stability Boost, ¿vale? Que va a venir por defecto, ¿ok? Activado. Y esta opción lo que hace es que en función bueno, en este caso cuando estás usando la salida de vídeo con el DAC en el CRT, los DACs al fin y al cabo están preparados y pensados para convertir una señal de HDMI a un VGA, pero un VGA que normalmente lo vas a conectar pues, a un monitor plano, a un proyector, etcétera, utilizando resoluciones estándar de PC, ¿vale? Lo que viene a ser BESA, el estándar BESA. O bueno, estándar CVT puede ser, pero bueno, son resoluciones estándar, pues eso, yo que sé, un 1024 x 768, un 720p, un 1080p, etc. Eso internamente el DAC, pues digamos que tiene unos definidos a nivel físico, unos límites en cuanto a lo que va a soportar en cuanto a timings, ¿vale? Lo que son las resoluciones, frecuencias, etcétera. Y si tú generas un timing
que para el que no está pensado el DAC, por ejemplo, pues un timing precisamente para un juego de 15 kHz de CRT, ¿vale? Que es de muy baja resolución, puede ser que te salgas fuera de esos límites y cause problemas de estabilidad en el DAC, pues que la pantalla se vaya a negro intermitentemente o cosas por el estilo. Entonces, esta opción lo que hace básicamente es controlar si te sales o no de esos límites y entonces ajustar los rangos máximos y mínimos a esos valores, digamos, que se consideran estables, que serían los esperados por el DAC. Y esa es la función. Entonces, en principio, está ya bastante probado. No solo no causa ningún problema, sino que he visto que sí que mejora, de hecho, esas situaciones en algunos DACs, porque no todos los DAC tienen la misma tolerancia, ¿vale? Y nada, pues otra opción más para mejorar aún más la calidad de imagen. Siguiente. Vale, esto es una opción que es una solución intermedia, un workaround que he introducido para una cosa que se pedía de vez en cuando. Nos vamos a ir aquí y vais a ver que tengo aquí el folder Regeneration, que está activado por defecto, ¿vale? Todos sabemos que cuando, por ejemplo, conectamos por primera vez un USB externo y lo seleccionamos desde la opción de almacenamiento aquí arriba, ¿no? Que tenemos las opciones de SD, USB, NVE y NFS. Bueno, cualquiera de estas opciones que seleccionemos, si nunca se ha utilizado ninguno de estos dispositivos, el sistema va a crear automáticamente toda la estructura de carpetas. ¿Ok? ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que si, por ejemplo... Uy, dame un segundito. Vale, si, por ejemplo, ¿qué es lo que se suele pedir? Oye, ¿podemos ocultar carpetas que no tengan juegos? En principio, hay una opción, que es la que yo metí aquí en la opción de visibilidad, que te permite hacer diferentes filtrados, ¿no? Pero son como filtrados más genéricos, ¿vale? Pues por ejemplo, quiero que solamente me muestres arcades o consolas o computadoras portátiles o dentro de juegos arcade, filtrámelos por número de jugadores, rotación, etcétera. Pero no se puede seleccionar uno a uno por qué sistema quieres mostrar o no, porque además es un montón y sería absurdo poner una opción así. ¿Qué ocurre? Que ¿por qué se muestran todas siempre? Pues por la sencilla razón de que si tú borras una carpeta, se va a regenerar automáticamente, ¿vale? Al arranque en el siguiente arranque del sistema. Entonces, con esta opción, lo que se hace es que no se regeneran las carpetas si se desactiva, ¿vale? Entonces, para todo aquel que quiera ocultar, entre comillas, carpetas que no tienen juegos, pues simplemente esta opción la ponen a off, ¿vale? Para que no se regeneren automáticamente las carpetas y ya a partir de ahí, si borras las carpetas en el siguiente arranque, pues no se van a mostrar, ¿vale? Obviamente esta opción no puede ir activada por defecto porque entonces, vamos, el número de reportes que de la gente iba a ser infinito. En plan de, bueno, es que no tengo, ¿dónde están las carpetas, no? Así que, bueno, es una opción más que está aquí. El que ya conoce cómo funciona el sistema y quiere ocultarlas, pues simplemente desactiva esta opción y ya puede borrar las carpetas sin ningún problema. Vale, siguiente característica. Sí, esto lo mostré en vídeos en Twitter y en el canal de Telegram. Lo siento porque no lo tengo aquí preparado y no quiero volver aquí a liarme a mostrar eso porque es un poco lío. Que es dentro de add-ons tenemos el Tilt Input P5, ¿vale? Esta opción. Esto es el aparatito do it yourself, ¿ok? Que creé, que es muy sencillo, es un circuito ultra sencillo con un detector de posición, ¿ok? Es lo que se llama un tilt de electrónica, es un pequeño componente que tiene una bolita de acero dentro y en función de hacia dónde se mueva, hace contactos y le indica la rotación al circuito, ¿vale? En este caso la Raspberry. Entonces, esto está explicado en la página oficial de Replay, cómo se crea el circuito, cómo va conectado y qué es lo que hace falta para que funcione. Y básicamente, por resumir, pues una vez tienes conectado el circuito, aquí puedes elegir
hacia qué lado quieres que rote la pantalla automáticamente cuando se active. Y esto es muy útil, o bueno, debería ser muy útil o interesante para alguien que tenga el típico, por ejemplo, monitor LCD que se puede rotar, porque la base tiene para rotar manualmente, ¿vale? Que no quita que también hay máquinas arcade, por ejemplo, que tienen el sistema de rotación del monitor, ¿ok? Lo puedes rotar también manualmente en el chasis. Entonces, para esas situaciones, podrías crearte un pequeño circuito, pegarlo, por así decirlo, adherirlo a la pantalla, de manera que cuando rotas la pantalla se activa o desactiva el circuito, manda la señal a la Raspberry y automáticamente con esta opción activada se te va a rotar también la interfaz de usuario automáticamente, ¿vale? Y no, es una curiosidad, es un poco una opción muy de nicho, pero no sé, me pareció interesante. Y como era muy sencillita, pues digo, mira, la voy a hacer y ya está, ¿vale? Vale, más cosillas. Mm, sí, bueno, el driver de Xbox que bueno, se ha vuelto a actualizar, bueno, ya no sé cuántas veces lo he actualizado, la verdad, que es aquí ¿dónde estaría? En Extras, si no me equivoco, ¿vale? Que es instalador. Bueno, os lo voy a comentar ya porque realmente esto está en todas las releases que he ido haciendo actualizaciones porque siempre había algún pequeño bug que hacía que no funcionara. Eh, el estado actual es que si todo va bien, en la siguiente release que lance, la última, que sería la versión 60, el driver ya debería funcionar, ¿vale? Que tenía algunos problemas de permisos para la ejecución. Simplemente eso, ¿vale? Es actualizado el driver, que este es un driver externo, no es requerido, es solamente para gente que tenga problemas con alguno de los mandos de Xbox, sobre todo con el de Xbox One, con el dongle, ¿vale? Y bueno, pues ahí está. Luego, he corregido, hay una opción aquí en vídeo que es el CRT RGB Color Range. Sabemos que hay muchos DACs de estos genéricos que no son full RGB, sino que tienen restringido el rango de color y se pueden perder, sobre todo cuando hay colores muy oscuros, se van directamente al negro. Entonces hay, sobre todo en sistemas más modernos como PlayStation 1, juegos que son muy oscuros, por ejemplo un Resident Evil o cosas así, hay veces que con estos DACs se ven muy oscuros los juegos e incluso se pierden algunos detalles. Con esta opción de RGB Color Range, lo que se consigue es que digamos, se ajustan estos rangos de color de manera que ciertos colores ya se hacen visibles y pues en general se ve mejor la imagen, ¿no? Esto es una opción que estaba manual al principio, luego puse el modo auto y no estaba funcionando el modo auto por un pequeño bug y básicamente, bueno, ahora se activaría con los DAC conocidos que necesitarían esta opción activada. En principio, ahora mismo solamente se activa para los chips que sean del modelo AG 6200, ¿vale? 6000 o 6200. De todas maneras, pues nada, si hay alguien que esté utilizando DAC genéricos que sepa a ciencia cierta que necesitan el fix del RGB, ¿vale? Pues que me lo diga y los voy incluyendo en la base de datos que tengo aquí en la interfaz de usuario para que se active automáticamente. Solo por comodidad, ¿vale? Simplemente eso. Más cosillas. Vale, sí. Se cambió, que esto, bueno, supongo que ya lo habréis visto muchos, porque ya habréis probado versiones más recientes. He cambiado el salvapantallas. Primero que originalmente el salvapantallas no estaba puesto por defecto, luego lo puse por defecto para que se active automáticamente. Y ahora lo que he hecho es que en vez de ser un salvapantallas de color negro, lo he puesto que va cambiando de colores planos, ¿vale? Es como va haciendo fundidos de diferentes colores RGB. Varias razones para hacer esto. Bueno, primero, porque es bastante más visual, queda más bonito, ¿ok? Por cierto, que está regulada la intensidad de los colores que se ven durante el tiempo que está activo el salvapantallas. Creo que está puesto a no sé si era un 20 o un 30% de intensidad de color, de manera que no es nada agresivo con las pantallas CRT, ¿vale? No tiene ningún problema, además como son colores planos, va a funcionar igual de bien en el tema de que no se van a producir marcas. Es más, de hecho,
puede que incluso podría ayudar incluso a eliminar algunas marcas al ir recorriendo toda la paleta de colores de forma uniforme en la pantalla. Y luego sirve también a otro propósito, que es que hay muchas veces, y yo me incluyo en esa casuística, que te piensas que está apagada la Raspberry porque al ver la pantalla negra, pues dices, coño, ¿se me ha apagado o qué ha pasado? Y no te enteras de que es que está puesta el pantallas. Entonces con esta opción ya no hay duda alguna, ¿vale? Más cosillas. Vale, una cosa así un poco molesta que corregí es cuando estás en un juego y haces un save state. Si recordáis, bueno, de siempre cómo ha funcionado es que existía un problema y es que cuando justo pulsabas para hacer el save state, como se cierra automáticamente el menú para volver al juego, pues la pulsación de ese botón se transmite también al juego. Entonces, pues eso es un problema un poco molesto porque puede ser que justo le mandes una acción de saltar o de disparar o lo que sea pues que no sea lo esperado, ¿no? Entonces eso está corregido de manera que ya no se manda esa pulsación al juego cuando se hace un save state. Y ya por último, en esta versión 0.58 está también corregido un bug que está aquí en este menú de sistema, que es cuando se activa, no, perdón, está en input, ¿vale? Que es la opción esta de intercambiar los botones A y B en el menú de usuario, o sea, en la interfaz de usuario, que estaba afectando también al teclado, ¿vale? Y no debería afectar el teclado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que utilizaba el teclado y se está volviendo loca si tenía activada esta opción, porque en el teclado se utilizan las teclas Enter y retroceso. Enter es para entrar en un menú o activar una opción y retroceso para volver hacia atrás, como si fuera el B. ¿Qué pasa? Que, claro, de repente se daba la vuelta a los botones y era un lío, ¿no? Eso no debería ocurrir, pues nada, eso ya está corregido también. Bien, saltamos a la versión 0.59. Aquí hay cosas bastante interesantes, son poquitas cosas, pero muy interesantes. Por ejemplo, está añadido la opción, bueno, vamos a ir aquí para que lo veamos, aunque bueno, tampoco hay mucho que ver, ¿no? Pero lo primero, para el servidor NFS, hasta ahora la forma de poner la configuración desde el archivo era poner tu dirección IP. Pero sí que ahora lo que también se puede hacer es poner el nombre DNS de tu servidor si es que tiene alguno. Lo que es el nombre pues que le puedes haber dado tú. Que eso hasta ahora pues no funcionaba, tenías que poner la IP sí o sí. Y ahora ya puedes poner el nombre de lo que viene a ser el hostname, ¿vale? Luego, se ha introducido también en la configuración del Wi-Fi, aparte de la simplificación que hice ya en la última release, de que ahora lo puedes poner directamente en el CFG de Replay, tiene más opciones de configuración para soportar el protocolo de seguridad WPA2 y WPA3, sobre todo el WPA3 que no estaba funcionando ahora mismo, ¿vale? Todo esto está explicado en la web de todas formas, pero bueno, que sepáis que ahora ya si alguno tenéis el WPA3 como seguridad del router Wi-Fi, pues ya está soportado también por el sistema. Luego, bueno, una chorradilla estética es que se ha cambiado la etiqueta del sistema SNK Neo Geo. Antes tenía puesto entre paréntesis AES/MVS, lo cual no era correcto porque Neo Geo es solamente AES, con lo cual he quitado directamente esas etiquetas para que no haya confusión. Luego un cambio a nivel de la instalación del sistema es que la partición propiamente del sistema, que antes era de 3 GB, la he ampliado a 7 GB, ¿vale? Esto es porque estaba ya muy al límite de espacio y estaba causando problemas tanto a mí cuando estoy haciendo updates, como si por ejemplo se necesita instalar alguna cosa externa, alguna librería, algún paquete o algún driver de, yo que sé, de algún add-on, prácticamente no había espacio ya. Entonces, pues bueno, para evitar problemas ya ahora y en el futuro, lo he ampliado 4 gigas y bueno, pues ahora ya tiene mogollón de espacio para hacer muchísimas más cosas si se requiere.
Otra cosa muy, muy importante que he hecho a nivel también del sistema operativo es que la partición que se crea en la propia SD para las ROMs ya no es FAT32, sino que es exFAT, ¿vale? Básicamente he hecho este cambio, primero porque bueno, es un tipo de partición que es mucho más adecuado para SDs y sobre todo porque soporta archivos más grandes de 4 GB, que si no en la SD pues no se iba a poder meter muchas cosas. ¿Ok? Y, y luego otro bug que he corregido en esta versión tiene que ver con las pulsaciones del teclado en la interfaz de usuario. Había ciertos casos, ciertos escenarios en los que cuando se tenía la interfaz de usuario abierta, las pulsaciones del teclado se estaban transmitiendo también al juego, ¿vale? Entonces eso está corregido. Vale, esto es todo en la versión 0.59, que es la última que estaba pública. Y ahora voy a explicar la última versión, que la voy a lanzar ya muy pronto, que es la 0.60. Y esta tiene cambios que realmente son bastante importantes, pero que bueno, no debería haberlos metido en esta versión, me debería haber dejado algunos de estos cambios para futuras versiones después de la primera versión final, porque son cambios bastante gordos que no deberían estar en una release candidate, pero bueno, digamos que los he, los he visto relativamente sencillos algunos, relativamente, que tampoco es que lo sean mucho, así que me he decidido a meterlos. Me he guardado algunas cosas que ya eran una aliada bastante importante para futuras versiones, que bueno, luego os comento. Vamos a empezar con lo más gordo, a ver cómo os lo explico esto porque va a ser un poco complejo. Nos vamos a ir aquí a add-ons, primero de todo, y si veis, hay una nueva opción aquí abajo que pone DPI Video DAC P5, ¿vale? Ahora mismo la tengo activa porque he estado haciendo ya pruebas, por defecto vendrá desactivado, ¿ok? Y esto es una opción que va a activar un nuevo driver del DPI DAC que desarrollamos para el antiguo cable RGB-PI, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, para que el antiguo cable RGB, por ejemplo, en OS4, RGB-PI OS, ¿vale? Bueno, en OS4, OS2 y en todos, para que se pueda emitir vídeo por el GPIO, ¿vale? Por el puerto GPIO, se requiere de un driver especial que sea capaz de, digamos, crear a nivel de sistema operativo como una nueva tarjeta de vídeo con un conector nuevo que internamente es como si fuera un VGA y entonces el sistema luego pues te permite seleccionar esa tarjeta de vídeo y ese puerto para emitir señal por ahí, ¿vale? Así es como funciona de siempre el cable original. Tal y como teníamos creado el DAC, no era compatible, si recordáis desde el principio siempre hemos dicho que no es compatible porque causa conflictos con los puertos HDMI, etcétera, ¿vale? Y eso realmente era así y no había forma de solucionarlo de una forma limpia y elegante. Aparte de que hasta, digamos, mitad del desarrollo del sistema, la manera que tenía de gestionar el vídeo tampoco era compatible pues con el DAC, ¿vale? Porque no era compatible por ciertos temas técnicos, que ahora tampoco me voy a meter porque son un poco complejos. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy? Bueno, pues han ocurrido varias cosas. Primero, que cuando hice la refactorización completa del motor de DynRes para el tema de los cambios de resoluciones instantáneas, eh, esa refactorización utiliza un nuevo método de cambios de resoluciones que se llama el cambio de resoluciones atómicas, ¿vale? Que sí que es compatible también con el puerto DPI, ¿vale? Eso es el primer tema desde el punto de vista de software puramente. Bueno, sí, de software, ¿vale? De software de cara que digamos que me afecta a mí desde el punto de vista de software del frontend, de la interfaz de usuario. Pero luego la otra parte, que es el propio driver del DAC, este que he comentado, seguía siendo incompatible lo que teníamos. ¿Qué pasa? Que me he creado un nuevo DAC. Y este nuevo DAC funciona de una forma bastante diferente al antiguo. Este nuevo DAC de vídeo lo que hace es
simular una tarjeta gráfica completa. Y con completa me refiero a que tiene su propio nombre, ¿vale? Tiene su propio vendor y tiene sus propios modos de vídeo en el EDID. Tiene toda la información completa de EDID. Con lo cual, de cara al sistema operativo, el sistema operativo se piensa que hay una tarjeta gráfica nueva y que además esta tarjeta gráfica está conectada a algún tipo de monitor VGA que con 12 modos de vídeo, además, ¿vale? Estos 12 modos de vídeo, además, los he creado yo de una forma un tanto especial porque, en principio, las salidas de vídeo VGA, la información que proporcionan, no vienen a ser compatibles por defecto con modos de vídeo que son más puramente de un LCD, por ejemplo, un modo 720p o un 1080p, ¿vale? Entonces, dentro de mis modos de vídeo, he metido todos los típicos modos de vídeo de VGA, incluyendo modos del antiguo MS2, como un 720x400 a 70 Hz, resoluciones estándar como 480p, 800x600 a 60, 75 Hz, la típica de 1024, y luego he metido la de 720p y 1080p. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo primero que ocurre es que este nuevo DAC, primero, es compatible ya no solamente con nuestro sistema operativo, sino que se podría utilizar en distribuciones estándar, por ejemplo, en el sistema oficial de Raspberry Pi OS, incluso en la versión desktop. Ahora, que eso antes no era imposible, si el que quiera, ¿vale? Si alguien quisiera, podría instalar el DAC, ¿vale? Incluso podría usar ya no un RGB Pi, porque realmente el RGB Pi está pensado para CRT, pero podría usar incluso un VGA 666 y el sistema operativo, si te vas a las configuraciones de vídeo, se creería que hay conectado un monitor y te dará a elegir, de hecho, una lista de resoluciones con diferentes frecuencias, etcétera. Esto también nos sirve a nosotros para Replay porque hace que podamos también utilizarlo como una salida de VGA a un monitor normal y corriente. Entonces, os lo voy a mostrar cómo funciona. Para poder hacer uso de estas nuevas características, primero en add-ons habría que activar esta opción y reiniciar la Raspberry, ¿vale? No puede estar activado por defecto porque todas y cada una de las opciones que veis aquí, que además son todas única y exclusivamente funcionales en Raspberry Pi 5, son incompatibles entre sí. De manera que cada uno sabrá lo que quiera usar en cada momento. Por ejemplo, imaginemos que quieres usar la salida GPIO de los joystick. Obviamente, si queréis hacer uso de esta característica, no puedes hacer uso de la salida de vídeo porque utilizan los mismos pines. Y lo mismo con el resto de opciones. Entonces, bueno, digamos que ahora mismo no estoy usando el GPIO para nada y quiero hacer uso del RGB Pi. Pues primero activamos esta opción, reiniciamos y ya cuando reiniciemos, si nos vamos a las opciones de vídeo, vais a ver que hay aquí una nueva opción que pone Video Connector y podemos seleccionar entre HDMI y DPI. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando seleccionamos DPI, la siguiente opción que ya la teníamos, que es la de modo de vídeo, en el caso del DPI, por defecto, va a emitir señal como si fuera un CRT, se va a ir al CRT, ¿vale? Yo para hacer el ejemplo ahora mismo, os lo voy a enseñar en los dos sitios, pero primero os lo quiero enseñar cómo funciona en el LCD. Entonces, como por defecto os he dicho que esto se va a la configuración del CRT, vamos a seleccionar manualmente que me genere una señal de LCD de 768p, que es la resolución nativa de mis monitores estos, ¿vale? Y nada más. Ahora lo que yo haría simplemente es reiniciar el equipo. Yo en vez de reiniciar lo voy a hacer manualmente por la terminal porque yo estoy conectado, ¿no? Desde mi PC. Voy a matar la sesión de replay y lo voy a volver a reiniciar, ¿vale? Y vemos que ahora se ha conectado el otro monitor. Y dices, vale, ¿y cómo estás emitiendo aquí con un RGB Pi? Bueno, porque yo tengo una cosa que vosotros no tenéis y es un prototipo antiguo que habíamos estado trabajando
para un antiguo proyecto que era un RGB-PI para JVS, que tiene salida VGA. Entonces, para hacer las pruebas me viene estupendo porque, bueno, os lo voy a enseñar aquí. ¿Veis? Esta es la plaquita RGB-PI de JVS que teníamos, que solamente tiene ahora mismo la salida VGA, no tiene puesto los controladores de Hanma, y para estas pruebas me viene súper bien. ¿Veis? Lo tengo por el cable VGA directamente conectado pues al monitor, ¿vale? Que sería este cable de aquí. Y como podéis ver, si me voy a las opciones, a información, tenemos aquí el nombre del monitor, que sería RPI DPI VGA con mis iniciales, que sería el vendor, y la resolución a la que está, que es la de 768 a 60 Hz. ¿Vale? Esto pues está bastante útil para ciertos casos. Bueno, para un LCD no tiene mucha utilidad realmente, pero bueno, la opción está ahí. Y nada, si por ejemplo yo me voy aquí a vídeo y lo dejo por defecto, ¿vale? En auto, o se la puedo poner también manualmente, pues emitirá la señal, ¿vale? Exactamente igual que lo hacía con el antiguo cable. Ahora, eso sí, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Primero, como he dicho ya, esto solamente funciona con Raspberry Pi 5, ¿vale? Porque este DPI utiliza unas características que solamente tiene a nivel de hardware la Raspberry Pi 5, que es el chip RP1. Luego, no tiene audio, ¿vale? Porque el audio por GPIO no es compatible con la salida de vídeo DPI, con lo cual solamente es vídeo. Si alguien quisiera usar el cable antiguo RGB-PI, va a necesitar comprarse un DAC de audio externo USB, ¿vale? O bueno, si ya tenéis alguna de las carcasas Argon de estas que tienen el DAC integrado, creo que... ¿Cuál era? Esta que es así cuadradota grande, era la V5, si no me equivoco mal. Esa creo que tiene integrado un DAC USB que funciona sin hacer nada, o sea, funciona out of the box directamente en el sistema. Creo que simplemente con activar aquí esta opción, que es la de USB DAC, ya funciona. Entonces, de esa manera tendríais el vídeo saliendo por el RGB-PI y el DAC emitiendo el audio, ¿vale? Otra cosa, la calidad de RGB sigue siendo la misma que era, que es 666, perdón, ¿vale? De 18 bits. No es la misma calidad que va a tener el nuevo RGB Pi 2, que es de 24 bits. Y eso se nota sobre todo si ponéis vídeos, vais a ver el color banding, que en un modelo de RGB Pi en el antiguo tiene color banding y con el nuevo no tiene, ¿vale? ¿Qué es lo que sí que tiene? Vale, pues tiene el nuevo modo de entrelazado que ya se soporta en la Pi 5, que es bastante bueno. No llega al mismo nivel de calidad que el del nuevo RGB Pi 2, porque el del RGB Pi 2 es súper estable, el modo de entrelazado, pero es bastante mejor que el entrelazado que sacábamos, por ejemplo, en OS 4. Vibra mucho menos la imagen, con lo cual está bastante bien. Y los modos de vídeo, pues soporta exactamente los mismos vamos, que el DAC nuevo que va a venir con el RGB Pi 2, ¿vale? En principio soporta todos los modos de vídeo, resoluciones, frecuencias, etcétera. Nada más yo creo de esto. Estoy leyendo aquí un poquito. Vale, en principio yo creo que no se me olvida nada más de explicar de esta opción. Lo voy a dejar como estaba, ¿vale? Y nada, pues eso, que sepáis que para todos aquellos que queráis reutilizar el cable antiguo, pues vais a poder hacerlo de forma un poco parcial, ¿no? Porque, por ejemplo, audio no hay, pero y requiere un nuevo DAC, pero bueno, ahí está la opción, por lo menos, bueno, tenéis una forma de reutilizar el cable si queréis, aunque bueno, ya os digo yo que a nivel de calidad, tanto de audio como de vídeo, pues el nuevo RGB-PI pues, es bastante mejor, obviamente. Más cosillas. Vale, vamos a reiniciar aquí. Vale, dos opciones nuevas para CRT, que son esta y esta, que es CRT Horizontal Shift y CRT
Horizontal Size. La primera, el Shift, es para poder mover la imagen hacia los lados, ¿vale? De forma física. Esto va a hacer que se mueva el cañón cuando emite los rayos hacia un lado u otro. Y esto os va a permitir centrar la imagen. Mi recomendación, cuando queráis utilizar... Bueno, y esta opción es para ajustar el tamaño horizontal también, ¿vale? Mi recomendación es que cuando queréis tocar esos parámetros, os vengáis a extras, ¿vale? Abráis el screen test. Vale, esto os lo estoy mostrando en el LCD, pero bueno, imaginaos que estáis ahora mismo con el CRT. Es que no lo quiero poner ahora porque no tengo ni los cables puestos ni nada del adaptador que hace falta. Pero bueno, imaginad que estéis en el CRT, os abrís este core, ¿vale? Con el screen test. Y ya desde aquí, os vais al menú, os vais aquí a vídeo, decís aquí los ajustes que queráis y para aplicarlos, tan simple como si pulsáis aquí el A o el B en este core, veis que cambia de 50 a 60 Hz, entonces cada vez que hacéis un cambio se van a aplicar también los cambios de esas dos opciones, ¿vale? Entonces es una forma bastante rápida de ver los cambios sin tener que reiniciar, ¿ok? Tiene que hacerse así. Bueno, es la forma más rápida de hacerlo. Y nada, con esto ya pues debería quedar resuelto, primero con esta opción, el problema de centrado sobre horizontal que suele haber con algunos modelos de tele de otras regiones, y con el horizontal size, con esto realmente lo que podéis controlar es el nivel de overscan horizontal, con lo cual pues si bien por defecto, como viene, que es con el tamaño de 1.0, sería el tamaño nativo de la imagen, pero bueno, si recordáis, muchos que juguéis por ejemplo a juegos Tate en vertical, muchas veces los juegos Tate, lo que ocurre es que como además están pensados para monitores arcade, y los monitores arcades no tienen apenas overscan, cuando tú los pones en una tele comercial de tubo, muchas veces los marcadores o parte de los gráficos, como las vidas o HUD de estos con información, se los come un poco la pantalla, ¿verdad? Con esta opción podréis ajustar el overscan para hacerla más pequeña la imagen a nivel físico, ¿vale? Y hacer que entre todo eso en pantalla de forma horizontal. Que bueno, cuando está en vertical la pantalla, pues sería vertical, ¿no? Y nada, pues con estas dos opciones quedarían resuelto las dos cuestiones más típicas en cuanto a problemas de imagen de CRT. Luego, ¿qué más cosillas? Vale, los key bindings. Cuando tenéis un teclado conectado a la Raspberry y lo estáis manejando, la forma de abrir el menú desde el teclado es con la típica tecla de Windows, ¿vale? He añadido una tecla adicional que es para algunos teclados multimedia. Hay una tecla que es de play pause, ¿vale? Pues este botón de play pause también abre ahora mismo la interfaz de usuario, ¿ok? He añadido también, si nos vamos aquí a sistema, en la opción de skins, he añadido un montón de slots vacíos nuevos, ¿vale? Hasta 26, para el que quiera meter skins adicionales, pues ahora tiene muchos más huecos, que antes tenía solamente, no sé si eran 7 o por ahí, ¿vale? Luego, he mejorado el tema del Ambiescan, ¿vale? La opción de Ambiescan de vídeo, de manera que el cálculo que hace de la media de color, que es los colores que se muestran alrededor del juego cuando está en integer scale, en vez de hacerlo en base a todo el área de pantalla a nivel de software, puede haber más pantalla de la que se ve físicamente, en vez de hacerla en toda la textura que se genera internamente, se calcula solamente en base a la imagen del juego, con lo cual va a generar pues una media de color mucho más precisa y con colores también más intensos en principio. Esto era un problema en Nintendo DS, porque Nintendo DS internamente, para hacer toda la gestión de las múltiples pantallas, ¿vale? Se genera a nivel de código
una textura para pintar el juego muy, muy, muy grande. ¿Qué ocurre? Que como la textura tenía más del 50% del espacio, digamos en negro, pues el Ambiescan prácticamente generaba color negro para pintar alrededor. Entonces ahora al ajustarse únicamente a la imagen de juego, pues ya se calculan bien los colores, ¿vale? Luego, otra cosa que bueno, ya creo que ya he comentado por encima, que es en la opción de add-ons. Ahora, cada vez que se activa un add-on aquí en esta pantalla, automáticamente se van a desactivar el resto de opciones. Esto anteriormente no lo estaba haciendo y realmente es necesario porque si no se generan conflictos entre unas y otras opciones, ¿vale? No se pueden tener así activadas sin más. Luego, he cambiado también el modo de entrelazado perfecto del sistema Sega Saturn, de manera que ahora cuando se juega aquí en pantalla plana no se ven las aberraciones gráficas del entrelazado, que anteriormente se veían las líneas de escaneo y bueno, se veía muy mal si se jugaba en un LCD. En CRT obviamente no se ven porque funciona en entrelazado real, pero en un monitor de PC, por ejemplo, de 31 kHz o en un LCD sí que se veían. Entonces ahora ya no se ve y el juego ya se ve perfectamente también en ambos modos. Eh, Más cosillas. Vale, he añadido el sistema Nintendo DS a el modo de vídeo custom que tenía para el resto de portátiles, ¿vale? Sabemos que todas las portátiles utilizan unas resoluciones muy bajas que ni siquiera son soportadas por un CRT, con lo cual, pues para poder mostrarlas en una pantalla hay que hacer ciertas transformaciones de vídeo, ¿vale? Nintendo DS, en principio, tiene un modo de vídeo que sí que es soportado por un CRT. De hecho, es la misma resolución que tiene la Sega Master System. Lo que pasa que, obviamente, Sega Master System, al ser un sistema de sobremesa, pues ya está pensado para, digamos, para que se muestre correctamente. El sistema automáticamente está hecho para que el aspect ratio se muestre como se tenga que mostrar, el overscan se muestre como se tenga que mostrar, etcétera. Pero obviamente la de Nintendo DS, al ser un sistema pensado para una pantalla LCD portátil, pues aunque la resolución sea la misma, no funciona de la misma manera y hace que la imagen se viera estirada. Eso no es un problema de software, sino es un problema físico de la propia pantalla de tubo, cómo genera ese timing. Entonces, lo he ajustado para que funcione prácticamente igual que el resto de las portátiles. Se hace una pequeña transformación de vídeo y se ajusta el aspect ratio por software, siempre con escalado de enteros, ¿vale? Y nada, pues ahora mismo, pues como se ve en un CRT, es casi a pantalla completa, tiene unos pequeños bordes negros para mantener el escalado de enteros. Y además ahora, con lo que he comentado antes del Ambiescan, pues es capaz de pintar de color dinámico esos bordes de pantalla, ¿vale? Con lo cual siempre queda un poco más vistoso. Llegamos a los últimos cambios y hay uno que es muy, 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 muy gordo, ¿vale? Muy interesante, es de los que más tiempo le he dedicado en esta versión, que es relativo al motor de audio, ¿vale? Más concretamente a la latencia de audio del sistema. Nunca me había puesto a hacer mediciones porque es muy difícil hacer mediciones de latencia de audio, ¿vale? Y claro, en el momento que tú estás jugando y además no percibes ningún tipo de latencia, pues en principio todo está bien, ¿no? ¿Verdad? De hecho, ¿cuántas versiones llevamos del sistema? Y literalmente hay cientos de usuarios ahora mismo usándolo y nadie se ha quejado de latencia de audio, ¿verdad? O sea, para todo el mundo el audio está perfecto y suena bien, la calidad es estupenda, suena como tiene que sonar, etcétera. Pero la realidad es que el sistema estaba sufriendo de bastante latencia de audio en algunos sistemas, no en todos, bueno, en general en todos, lo que pasa que en general también todos, en la mayoría de ellos, la latencia no era lo suficientemente alta como para ser percibida, al menos por una persona normal y corriente.
¿Qué es lo que ocurre? Que hay un sistema en concreto, o había un sistema en concreto, que tenía una latencia muy superior al resto. En este caso estamos hablando de Commodore Amiga, ¿vale? Amiga 500, por ejemplo. En Amiga 500 la latencia de audio estaba por encima de los 100 milisegundos. De hecho, llegaba hasta los 110 milisegundos en algunas situaciones. ¿Cómo he medido esta latencia? Bueno, al final lo que hice, hay una manera a nivel de software que es muy efectiva y muy precisa de medir la latencia de audio. No me voy a parar aquí a explicar los detalles, pero no me costó mucho implementarlo después de darle una buena pensada. Y gracias a eso, ahora tengo un sistema muy preciso a nivel de software de medir la latencia de audio en cada uno de los sistemas, además en tiempo real, ¿vale? Es capaz de decirme la latencia que hay a cada segundo y en cada instante. Gracias a eso tomé medidas de todos los cores. Hay cores que tenían relativamente poca latencia, como por ejemplo el core de NES, es de los que menos latencia de audio tenía, creo que era alrededor de 45 milisegundos, ¿ok? Como referencia os diré que RetroArch por defecto tiene una latencia de 64 milisegundos de audio, ¿vale? Y se considera 64 milisegundos como una cantidad de un número, o sea, un retardo que es prácticamente imposible de percibir por la mayoría de la gente, ¿vale? Digamos que es una muy buena cifra, 64 milisegundos, que parece mucho, porque cuando hablamos, por ejemplo, de vídeo, dices, jolín, si un frame son 16 milisegundos aproximadamente en NTSC, pues 64 es como, son muchos frames, sí, pero a nivel auditivo, no, el cerebro no funciona igual que la vista, ¿vale? La vista es mucho más sensible al retardo que el oído. El oído es mucho más, digamos, permisivo, ¿no? A la hora de percibir retardo. Entonces 64 milisegundos es una muy buena cifra. ¿Qué ocurre? Que claro, nosotros, por ejemplo, en Commodore Amiga, como decía, la cifra estaba muy por encima de esos 64 milisegundos, estaba en 110, un poco más y duplica la cifra. Y sobre todo a partir de 100 milisegundos, ahí sí que el oído ya es mucho más fácil que lo perciba, ¿vale? Esa latencia. Sistemas como NES estaban en alrededor de los 45 milisegundos, que es bastante buena cifra. De hecho, es muy buena cifra, está bastante por debajo de los 64 milisegundos. Y otros sistemas como por ejemplo Super NES o Mega Drive, si no recuerdo mal, estaban alrededor de entre los 50 y los 80 milisegundos, ¿vale? Va variando, no siempre es exactamente la misma cifra. Con lo cual tampoco era prácticamente percibible por la mayoría de la gente. Básicamente nadie lo percibió. Vale, con los cambios que he hecho he reducido la latencia a niveles ultra bajos. Estamos hablando de prácticamente un tercio de la latencia que teníamos. En el sistema Commodore Amiga, que es el que más latencia teníamos, tenía yo estimada antes del cambio, antes del fix, pues como una latencia de entre 80 y 110 milisegundos. Esa era la variación de latencia que había, que es bastante. Y ahora mismo tenemos una latencia de entre 30 y 40 milisegundos, que es maravilloso, vamos, es una maravilla comparado con lo que había. También como referencia decir que en RetroArch hay muchos foros de discusión, si lo buscáis, que la gente trata de conseguir llegar a los 32 milisegundos de latencia, que es prácticamente tiempo real para el oído. Y hay muchos problemas para llegar a 32 milisegundos sin tener muchos problemas de audio, como el popping, como, bueno, muchos problemas. Yo ahora mismo en Commodore Amiga os digo que está entre 30 y 40 milisegundos con cero problemas de audio y esto es el sistema que más latencia tiene. Estamos hablando de que ahora mismo en NES, si no recuerdo mal, estábamos ahora mismo alrededor de yo creo que llegué a medir entre 18 y 21 o 22 milisegundos, que es una pasada. En términos de latencia de audio es prácticamente tiempo real. Y así con todos los sistemas. Básicamente ahora todos los sistemas están
muy por debajo de los 32 milisegundos, que 32 milisegundos sería una cifra, vamos, súper buena. Con lo cual ahora mismo, digamos que en términos de latencia de audio el sistema está, vamos, está muy, pero que muy bien, muy bien. Y vamos, debería ser a día de hoy uno de los sistemas con menos latencia de audio que existen, ¿vale? Sistemas de emulación, quiero decir. Así que nada, eso no os lo puedo enseñar porque obviamente es algo que es imposible de enseñar en un vídeo. Os lo comento aquí y que cada uno luego pues haga sus pruebas si sois capaces de percibirlo. Pero bueno, que sepáis que ahí está la mejora. Más cosillas, ya solo quedan 3 temas. He corregido un bug en el motor este de lectura por máscara de bits que hacía que no se podía mapear correctamente los joysticks, ¿vale? Al D-pad. Ya se puede mapear correctamente. Luego había un pequeño bug aquí también con el tema del RGB Color Range que habíamos comentado antes, que no estaba funcionando bien a veces cuando está el modo de vídeo en automático. Y por último, ¿esto qué es? Vale, sí, la opción de... Esto cuando estás aquí en un juego y te vas a settings. Vale, en este core es que no tenemos settings. Dame un segundito. Si cargamos, por ejemplo, no sé, cualquier juego, un Alex Kidd, por ejemplo, nos vamos a settings. Las opciones de aspect ratio y scanlines no se estaban activando y desactivando correctamente en función de el tipo de monitor que estuviera seleccionado, específicamente en CRT, que en CRT el aspect ratio no se tiene que activar, ¿vale? Entonces ahora ya se desactiva correctamente. Y las scanlines lo mismo, creo que había, si no recuerdo mal, he corregido también, había algún escenario en el que cuando estaba puesto el modo CRT 31 kHz, no se estaba activando o desactivando correctamente. Entonces, bueno, es una pequeña corrección que también he incluido. Y nada más, eso sería, bueno, nada más y nada menos. Esos serían todos los cambios de la versión que va a salir ahora, de la RC6, que ya, bueno, ya no sé ni por qué le llamo Release Candidate, porque hay ya más versiones de la Release Candidate que de las betas anteriores, pero bueno. Sobre lo que he explicado antes de cerrar el vídeo, sobre lo que he explicado del DAC, seguramente muchos os estéis preguntando, hostia, pues ahora si ya funciona el DAC y podemos emitir vídeo por el DPI, resulta que ahora, joder, tenemos 3 salidas de vídeo. ¿Se podría poner un setup de 3 monitores? Pues bueno, eso es algo que he estado intentando en los últimos días y no he conseguido, ¿vale? De hecho, aunque lo consiguiera, la cantidad de cambios que requeriría es masiva, y es algo que ahora mismo en este punto del desarrollo, que estamos estamos muy cerca ya del lanzamiento de la versión final 1.0, es algo que no puedo asumir, ¿vale? Porque podríamos romper medio sistema y pues es algo que no me voy a arriesgar en este punto del desarrollo, ¿vale? Igualmente, ya os digo que he estado una semana entera ahí peleándome con una de las ramas de desarrollo, intentando hacer que funcionara y no he tenido cojones a que funcione. Todavía no tengo claro si es eh, una limitación a nivel de hardware o de software, no lo sé, porque en principio conseguí de hecho que técnicamente, o sea, a nivel de software, la interfaz de usuario arrancara, cuando se ejecutaban los juegos aparentemente todo el código que debería estar emitiendo en los 3 monitores estaba funcionando y ejecutándose como se espera, con los valores esperados y todo, pero no conseguí obtener imagen en el monitor. De hecho, las pruebas las estuve haciendo primero en LCD porque para mí es mucho más sencillo. El manejo del LCD es mucho más simple que el del CRT, pero nada, no fui capaz de emitir en las 3 pantallas a la vez. Entonces eso es algo que tengo pendiente de volver a probar en el futuro, porque a mí también me gustaría poder conseguir que, por ejemplo, un Darius 2 funcione a 3 pantallas o un Darius 1.
y que es algo que, pues que sería bastante guay, la verdad. Pero bueno, de momento ni lo he conseguido ni tampoco quiero ponerme ahora a perder tiempo con eso, porque tampoco es algo que sea muy trascendental. Quiero decir, juegos de 3 pantallas los hay contados con los dedos de las manos y bueno, aunque queda muy bonito de cara a hacer un vídeo, pero la realidad es que a nivel de usabilidad de un usuario que lo vaya a utilizar, pues seguramente no haya muchos. Es un poco nicho esa opción. Pero bueno, ya veremos en el futuro si lo consigo, pues estaría bastante interesante. Y nada más, estos serían todas las novedades, correcciones, etcétera, de todas las versiones. Y nada, pues nos vemos como siempre en el próximo vídeo y ya veremos a ver qué nuevas mejoras y características están por venir, ¿vale? Así que nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.